Bien, buenos días a todos desde la ciudad de los Andes, que estén todos muy bien y a continuación paso a compartir pantalla para exponer la conferencia del día de hoy. ¿Están viendo y me están escuchando? Sí, José Alberto. Sí, ya, ok, Sí. gracias. Bien, eh, en esta oportunidad presento un libro que en realidad es patrimonio y propiedad del misticismo universal. Han sido varias las editoriales que la han lanzado en volúmenes reservados y es una obra imprescindible tanto para el pretérito como para el presente y también para el futuro, ya que se centra en lo axiológico en virtudes. El tema es En vos confío, una obra mística transversal e imprescindible en el sendero místico de todo estudiante de las leyes del universo. El fundamento bibliográfico para esta conferencia es el texto en sí, en una edición de Biblioteca Upasica, colección Rosay Cruces, número 53. Como siempre, las imágenes están sacadas de Google. Como se trata de un libro literario, vaya la redundancia, y místico a la vez, voy a presentar la ficha técnica literaria de este texto. Nombre del libro, En vos confío, o también ha salido en una por ahí edición, A ti te concedo. Autor desconocido. Espacio. El espacio físico de esta obra, probablemente en una geografía de Egipto, pues se mencionan elementos como el camello, arenosos desiertos, seda abrasadora, roca en la playa. El espacio social, implícitamente elevado, de Alcurnia. En su atmósfera o mundo literario está la presencia de reyes, príncipes, lama, primer ministro y por sobre todo la voz de un consejero de las grandes verdades. En su espacio psicológico, característica cosmopolita, pues en él aparecen descritas las pasiones humanas que han acompañado a la humanidad desde sus albores y que esclavizan y liberan a la vez. El tiempo de esta obra literaria, tan antiguo como indefinido. Determinadas investigaciones señalan que la mayor parte de esta obra fue escrita durante o después de los años 1360 a 1350 antes de Cristo. El narrador es de tipo omnisciente, pues todo lo ve y todo lo comprende. Se dirige al lector con una autoridad de sapiencia inherente a un gran iniciado, a un avatar o un gran maestro. Invita al lector a una reflexión y autoanálisis en un lenguaje sencillo, profundo y a la vez exquisito en lo literario. Abundan las comparaciones, las metáforas, las hipérbaton, las hipérboles que le dan calidad literaria a su didáctica. Aquí podemos observar en estas fotografías un archivo tibetano muy similar al cual se sacaron estos escritos y a un jefe lama o abad que sostiene en la mano
un rollo antiguo en una lamacería, que es un convento en la frontera del Tíbet. Es una foto antiquísima. Una foto actual es la que está al medio y ustedes pueden ver la magnitud y es solamente un ángulo lateral. Hay muchos más, de la infinidad de escritos y manuscritos. Cuánta sabiduría y axiomas hay ahí. Y en la tercera lámina está la división de Upasika de Embosconfío, ¿ya? En su edición de 1925. Pues bien, este libro, En vos confío, es uno de los libros orientales más escogidos y misteriosos conocidos hasta hoy. Se tradujo con autorización especial del Gran Lama y los discípulos del Colegio Sagrado del Gran Templo del Tíbet entre los años de 1740 y 1750. El privilegio para traducir el antiguo manuscrito fue concedido por el Gran Lama al primer ministro chino Chaozu, hombre de inusitada pericia en las lenguas antiguas, a quien se le encomendó interpretar lo que hallare, aun cuando fuera de la más remota y más oscura antigüedad. Esas son las palabras textuales. El primer ministro logró tener la acreditación, como la autorización del Colegio Sagrado del Gran Templo del Tíbet, y en tal privilegiada misión fue ayudado en sus investigaciones por un equipo de maestros, sabios y altos iniciados, liderados por uno de los lamas más expertos, un exégeta consumado. Allí permaneció por cerca de 6 meses, durante los cuales tuvo la satisfacción de hallar muchas obras valiosas de la antigüedad. De entre estas, menciona con especial relevancia la serie de manuscritos denominados Andiakrim o A ti te concedo, porque si se leyesen y sus enseñanzas fueran internalizadas y practicadas por las sociedades, el hombre lograría consolidar una tierra de paz y de sana residencia evolutiva. Cuando la tarea estuvo terminada, el manuscrito traducido fue llevado al emperador de la China por el primer ministro y con permiso del soberano y con la colaboración de los lingüistas de la corte, se hizo otra traducción reservada al inglés con el solo objeto de entregar el texto al conde de Derby, quien había sido el mecenas en tal peregrinaje de rescate y perpetuación de joyas de sabiduría del Tíbet. Tal obra fue entregada para su custodia en una colegiatura hermética y con la promesa de ser entregada a la humanidad cuando llegasen los tiempos y bajo el rótulo de En vos confío. Fue así como a comienzos del siglo XIX, con el advenimiento de los incipientes vientos de la nueva era, esta obra comenzó a ser divulgada por diferentes grupos iniciáticos y editoriales, revisadas por una autoridad espiritual denominada Sri Ramatesio o Ramaterio. En sí, constituye un patrimonio del esoterismo universal y de la mística y forma parte de muchas colecciones, entre ellas la colección Rosacruz número 53 de la Biblioteca Upasika ya señalada. Ese es antecedentes generales. El autor o los autores. El Gran Lama y su séquito de maestros, adeptos e iniciados sostenían que el manuscrito había estado en poder de ellos y que había sido usado como fundamento de sus enseñanzas desde el año 732 después de Cristo. No obstante, tenían datos fidedignos que indicaban también su existencia mucho antes y en poder de algunos de los adeptos y maestros fuera del Tíbet desde siglos. Algunas fuentes señalan como
autor de esta joya al filósofo Confucio. Recordemos que Confucio nació en el año 551 y falleció en el año 479 a.C. Confucio es considerado como uno de los pensadores más importantes de toda la historia. Fue fundador de la escuela confuciana que se centraba en los valores humanos, tales como la armonía, la piedad filial y sobre todo cómo debe actuar la persona para estar en armonía con con las leyes de los cielos. Así lo señalaba Confucio. ¿Ya? Eh, Otros afirman que habría sido Lao Tse. Lao Tse es un personaje que se pierde en los tiempos y algunos señalan su existencia en el siglo IV y otros en el siglo VI antes de Cristo. Su existencia histórica se debate, por supuesto, pero se le atribuye en todo caso el sistema filosófico del taoísmo basado en el análisis de la naturaleza en su más amplio sentido y así determinar cuál es el origen de las cosas. Es decir, contemplando la naturaleza, llegamos a la verdad profunda de la creación. Pero hay indicios en la misma obra, datos geográficos de flora y fauna, que ambientarían el contexto del manuscrito en el antiguo Egipto. Determinadas investigaciones señalan que la mayor parte de ella fue escrita por Agnatón, faraón de Egipto, durante los años de 1360 a 1350 antes de Cristo, o después. La verdad es que no hay certeza, por alguno de sus sucesores de la gran escuela del misticismo que fundó él en Egipto. El faraón Agnatón rivalizó con las enseñanzas de los sacerdotes y la adoración de los ídolos en Egipto, mediante el descubrimiento de una religión mística y monoteísta. Y las autoridades en materia de historia de las religiones lo señalan como el primer hombre del mundo civilizado que proclamó la creencia en un Dios, en una sola fuerza creadora, por lo que ha sido justamente llamado el mayor modernista de todos los tiempos. Él fundó un culto o hermandad secreta basada en esta religión mística en la ciudad que fundó, a la que llamó Aquetatén o Aquetatón, que más tarde se llamaría Amarna o también aparece en los cánones de historia como Tel Amarna. Algunas traducciones recientes de inscripciones descubiertas en los muros y columnas de su templo místico en Egipto demuestran, por ejemplo, que él fue el autor de algunos hermosos pasajes que fueron incorporados en la Biblia cristiana, como el Salmo número 104. El Salmo 104 habla acerca de la majestad y el poder del todo, de Dios. Además revela el lugar que ocupamos en el mundo y nos recuerda a través de su lectura la responsabilidad que tenemos de cuidar todo lo que Dios ha creado. Eh, También muchos escritos sagrados del Oriente proceden, según se ha comprobado, de la hermandad y escuela por él fundada. Copias de las doctrinas y enseñanzas usadas en Egipto en esa época llegaron sin duda a Jerusalén y otras partes del mundo durante el éxodo de los judíos, y se han hallado pruebas de que las altas enseñanzas místicas de este faraón de Egipto y de sus sucesores fueron la base de cultos y escuelas como los esenios, a las que perteneció
nuestro bien amado Maestro Jesús, y que más tarde pasaron a ser una fraternidad conocida como los Hermanos de la Rosa Cruz o Rosacruces, mencionados por Lord Barcelona en su libro Zanoni. ¿Ya? Los que lo han leído comprenderán este contexto. Y por muchos otros autores que se han dedicado a estas investigaciones, como Sir Francis Bacon, quien en un tiempo fue el jefe ejecutivo de la Orden de los Rosacruces en toda la Europa continental y que he mencionado por Max Henry. Por lo anteriormente expuesto, es muy probable que el faraón Agnatón sea el autor o uno de los autores de esta obra mística extraordinaria, una de las joyas de la literatura sagrada y que en sí constituye la más interesante enseñanza mística y axiológica que se hayan publicado en todos los siglos y los tiempos. Yo me inclino por Agnatón, no sé ustedes. Bueno para el debate. Contenido. Esta obra presenta un cuadro de estudio de las pasiones humanas, como ya lo dije, hecho con extraordinaria claridad y gran sencillez. Puede considerarse como un tratado completo acerca de la naturaleza del ser humano y revela en una forma desapasionada las múltiples y completas facetas de nuestra condición humana. Su profundidad filosófica graba en la mente del lector atento y comprometido un elevado concepto de la vida. Además, la aureola de misterio con que los envuelven las edades, este libro encierra valiosas e importantes enseñanzas, las cuales, a excepción de las comprendidas en la Biblia, son quizás las más antiguas máximas de sabiduría escrita por el hombre. Centenares de libros se han escrito acerca de los maestros y adeptos tanto del Oriente como del Occidente, pero ninguno de ellos hace tanta y exclusiva reverencia al aspecto transversal que influye en el devenir de individuos y civilizaciones, el desarrollo de las virtudes. Ahí está la clave. Un elevadísimo contenido filosófico respalda y mantiene en un alto nivel moralizador a esta insigne obra mística. En Voz Confío nos presentan un lenguaje directo e inteligible, a la vez que poético y rico en metáforas y comparaciones, la sabiduría de los siglos y las civilizaciones. No contiene intrincados principios cognitivos o contenidos cognitivos, mejor dicho, pero sí profundidad filosófica. No enseña técnicas místicas determinadas, sino la exposición clara de las virtudes que religan al hombre con su creador. No presenta técnicas espirituales intrincadas que se pierden en remotas y oscuras antigüedades, sino principios místicos para el aquí, el ahora y el mañana. Porque sin las virtudes esenciales, la presente raza aria seguirá el mismo destino de pretéritas civilizaciones. En fin, a pesar de ser una obra que se pierde, como ya lo vimos, en el origen de los tiempos, de los siglos, es siempre presente. Estructura del libro. Aquí nos vamos a dar cuenta nosotros de lo rico de su contenido. El libro o esta excelsa obra mística está conformada en dos partes y cada parte por determinados libros o pergaminos que abordan algún aspecto de la existencia del hombre. Esta estructura se desarrolla en primera parte. Libro primero aborda el tema las obligaciones del hombre considerado como individuo y sus pergaminos o contenidos
son consideración, modestia, diligencia, emulación, prudencia, fortaleza, contento y templanza. El libro segundo, su tema son las pasiones y sus pergaminos son esperanza y temor, alegría y pesar, cólera, piedad, deseo y amor. Libro tercero, un solo tema, maravilloso, metáforas extraordinarias, eterna en sus palabras, la mujer. Libro cuarto, tema, la consanguinidad o las relaciones naturales. Sus pergaminos son el marido, el padre, el hijo, los hermanos. Libro quinto, la providencia o las diferencias accidentales de los hombres. Sus pergaminos son el sabio y el ignorante, el rico y el pobre, dueños y sirvientes, magistrados y súbditos. Libro sexto, los deberes sociales. Sus pergaminos son benevolencia, justicia, caridad, gratitud, sinceridad. El libro séptimo, al igual que el libro tercero, aborda un solo tema, profundo, trascendental, la religión. Una pregunta, ¿me están escuchando? Bien. Claro. Sí, ya. Sí. Vamos a la segunda parte del libro. Libro octavo, el hombre en general. Sus pergaminos son de la estructura del cuerpo humano, del uso de los sentidos, el alma del hombre, su origen y sus efectos, del periodo y empleo de la vida humana. Maravilloso este pergamino. Libro noveno. El hombre considerado con respecto a sus debilidades y sus defectos. Sus pergaminos son vanidad, inconstancia, debilidad, de la insuficiencia del conocimiento, infortunio, del juicio, presunción. Libro décimo. De los afectos del hombre que son perjudiciales para él y para los demás. Sus pergaminos son codicia, prodigalidad, venganza, crueldad, odio y envidia, aflicción. Libro undécimo. De las ventajas que puede adquirir el hombre sobre su prójimo. Sus pergaminos son nobleza y honor, ciencia y cultura. Y el libro undécimo y último, manifestaciones del karma. Sus pergaminos son prosperidad y adversidad, dolor y enfermedad. Este libro comienza y en su segundo párrafo manifiesta lo siguiente. Donde quiera que brille el sol, donde quiera que sople el viento, donde quiera que haya un oído para escuchar y una conciencia para concebir, que los preceptos de la vida sean desvelados, que las máximas de la verdad sean honradas y obedecidas. Bien, voy a terminar esta exposición leyendo solamente una parte de dos pergaminos. El libro quinto, el pergamino cuarto, que dice magistrados y súbditos. Lo voy a leer y ustedes piensen si este es un libro arcaico y que para alguno podría estar como obsoleto, porque menciona naturalmente cosas arcaicas, porque todo libro está escrito en un contexto temporal. Pero esto no significa que esté obsoleto.
Vean ustedes si los consejos que da este libro quinto podrían tenerlo presente nuestros actuales líderes mundiales. Dice, magistrados y súbditos, oh tú, favorito del cielo, se dirige a los líderes, al príncipe, al rey gobernante, a quien los hijos de los hombres, tus iguales, han convenido en elevar al poder supremo y han colocado por encima de ellos, y te han colocado por encima de ellos como su gobernante. Considera los propósitos y la importancia de lo que te han confiado, más que la dignidad y altura de tu puesto, que es transitorio. Estás ataviado con la púrpura y sentado en un trono. La corona de la majestad ciñe tus sienes. El cetro del poder está en tu mano, pero tales insignias no te fueron dadas por ti mismo, sino por el bien de tu reino y por quien dirige las estrellas. La gloria de un gobernante es el bienestar de su pueblo. Su poder y dominio descansan en el corazón de sus súbditos. La mente de un gran príncipe se exalta con la grandeza de su posición. Resuelve él las cosas elevadas y busca asuntos dignos de poder. Convoca a los sabios de su reino, los consulta con libertad y escucha las opiniones de todos. Él mira con discernimiento entre su pueblo, descubre las habilidades de los hombres y los emplea según sus méritos. A nadie desprecia. Los magistrados son justos, sus ministros son sabios y el favorito de su corazón no lo engaña. Él sonríe a las artes y florecen. Las ciencias avanzan bajo la cultura de su mano. Se deleita con los sabios e ingeniosos. Enciende la emulación en su pecho y la gloria de su reino se acrecienta con las actividades de ellos. Todos son todos bajo su mano. Honra a él con sus favores o recompensa con sus beneficios al espíritu del mercader que expande su comercio, a la habilidad del campesino que enriquece sus tierras y otorga alimento, al talento del artista que embellece, a los progresos del sabio. Él establece nuevas colonias, construye buques fuertes, abre los ríos, crea puertos de seguridad. Su pueblo abunda en riqueza y la fuerza de su reino aumenta. Dispone con equidad y sabiduría sus reglamentos. Sus súbditos se complacen con los frutos de su propio trabajo y su felicidad consiste en el cumplimiento de justas leyes y en ver a su pueblo feliz. Sobre principios de misericordia funda él sus juicios, pero en el castigo del culpable es estricto e imparcial. Sus oídos están abiertos a las quejas de sus súbditos. Él detiene la mano de los opresores y libra a sus súbditos de la tiranía. Por esto, qué lindo esto, por esto su pueblo lo mira como a un padre, con reverencia y amor. Lo considera como el guardián de todo aquello de que disfruta. El efecto de sus súbditos engendra en el pecho de él el amor por el público. El objeto de su cuidado es la seguridad y felicidad de todos. Ya termino. No surge en el corazón de sus súbditos murmuraciones contra él, porque es un hombre justo. Las maquinaciones de los enemigos no ponen en peligro el Estado.
Sus súbditos son fieles y firmes en su causa porque su monarca es justo. Están prestos a defenderlo como un muro de bronce. El ejército de un tirano huiría ante ellos como la paja en el viento. La paz y la seguridad son las bendiciones de las moradas de sus súbditos y la gloria y la fuerza circundan su trono para siempre. Ahí está la idea fuerzas de este libro. Podrían haber otras, ¿ya? Vuelvo a preguntar entonces para que quizás lo dialoguemos. Lo leído o algunas de las cosas leídas aparte del trono, el cetro y todo eso, pero yendo a las ideas fuerzas, ¿son aún posibles o debieran serles? Bueno, traía otro pergamino, pero no lo voy a leer para no ser tan extensa la conferencia, que decía relación con la ciencia y la cultura. Así que lo dejamos pasar. Bueno, aquí está una de las últimas ediciones que se hizo de este libro y dice lo siguiente. Publicado por primera vez en 1930, bueno, la verdad es que en 1925, ¿no? Es a ti en quien confío, o en vos confío, o a ti te concedo, ¿ya? Constituye, dice, un documento raro puesto a disposición del público. Se trata de una colección de archivos descubiertos en el siglo XVIII en el Tíbet, pero cuyo origen podría ser mucho más viejo. A ti te encomiendo, se compone de 12 libros, cada uno de los cuales contiene preceptos de sabiduría que animan al hombre a actuar con discernimiento en las múltiples circunstancias de la vida. Se exploran todas las facetas de la naturaleza humana para que el hombre sea consciente de los peligros de la vida, para que sepa reconocer sus propias debilidades y detectar las de los demás hombres, y para que aprenda a progresar creando él mismo las condiciones de su felicidad. Es a ti a quien confío, no es un libro de recetas, sino un libro de cabecera que puede acompañarnos en las circunstancias felices o difíciles de la vida, abriéndonos los ojos a la naturaleza humana. Estimados amigos, como siempre, ha sido grato dirigirme a ustedes y espero que el tema y el libro escogido sea pertinente para que reflexionemos y sigamos armonizándonos con esas grandes verdades que son el seguro más dable para la sobrevivencia de las civilizaciones. Muchas gracias.